la palabra habilidades apoyándonos del concepto de López López, donde nos habla sobre que las habilidades corresponden a la destreza que se requiere para poder aplicar los conocimientos en situaciones concretas y se orientan hacia la capacitación, hacia el poder hacer. En sí nos dice que la habilidad constituye de un sistema complejo, en sí donde las operaciones son necesarias para la regulación de una actividad. Bueno, creando mi propia definición, para mí la palabra habilidad es la capacidad de desarrollar. En sí yo la siento que está directamente relacionada con la cognición, mejor conocida como la facultad de procesar información, a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y las características subjetivas que permiten valorar la información. A continuación, apoyándonos de la lista de las 4 habilidades de la educación, las cuales son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos. Siento que estas son fundamentales precisamente cuando queremos aprender. Un ejemplo de ello sería a elaborar jarrones de barro. Lo primero que hacemos es conocerlo y lo segundo es elaborarlo, luego le damos nuestro toque y finalmente lo explotamos con nuestro potencial. En el ámbito directivo, es un medio flexible para el desempeño profesional, con el objetivo de adquirir habilidades para la resolución de problemas. En este presente figura se puede apreciar la relación de los procesos de pensamiento, haciendo entender la facilitación del dominio óptico de ciertas prácticas que evidencien la competencia hasta llegar a un nivel de destreza, dando a entender mejor el vínculo existente entre habilidades, competencia, destreza, capacidad. En este sentido, nos referimos a la capacidad en forma de potencial. Estas son características innatas en conocimiento, actitudes y habilidades personales que están a disposición del servicio de una empresa. Mayormente son herramientas que definen la competitividad laboral de las empresas para el desarrollo de las habilidades, que consiste en el entrenamiento y en la repetición de acciones que se adquieren, nuevos hábitos y modos afectivos para actuar. En el aprendizaje de este pensamiento ayuda a la toma de decisiones para la resolución de problemas. Se caracteriza principalmente por el proceso constante de recepción y transición de información. Mayormente se enfoca en el análisis y la generación de nuevas ideas. El pensamiento crítico, conocido comúnmente como razonamiento, inteligencia o simplemente pensamiento, en sí se definiría como la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Este modo de pensar, que promueve la autorregulación y ayuda a identificar soluciones más fácilmente, se pueden encontrar relacionadas con la cognición. De ella derivan ideas, conclusiones y argumentos. No siempre se puede identificar en forma independiente, ya que depende de otras fuentes. Autores como Jonathan Barron y Diana Harper han descrito e investigado las capacidades fundamentales del pensamiento. En sí, el pensamiento crítico requiere de habilidades básicas, la forma en que las personas aprenden su desempeño intelectual en 3 áreas cognitivas. Está cognitiva, psicomotriz y afectiva. Principalmente corresponden a la cognitiva en objetivo educativo. Los elementos del pensamiento, nos referimos a un modelo de pensamiento que ayuda a entender cómo se puede dividir las distintas partes del pensamiento. Estos elementos pueden ser divididos en propósito, información, consecuencias, punto de vista, preguntas, entre otros. Comprender los elementos del pensamiento nos permite asimilar de una manera lógica nuestros pensamientos y el pensamiento de otros. Cuando pensamos, estamos evaluando toda la información de lo que estamos pensando. Miramos las interpretaciones y las inferencias a las que llegamos sobre las cosas en cuestión. También estamos intentando averiguar los conceptos que necesitamos saber para entenderlas. Los elementos que influyen son el punto de vista. En esta es la forma en cómo vemos las cosas. El propósito, me refiero como una meta en mente o un propósito sin ser específico.
El problema en cuestión, aquí nos generamos las preguntas para entender el problema del que estamos tratando. El concepto son las ideas abstractas que nos ayudan a organizar proporcionando una etiqueta a las ideas. La información es necesaria para que tomemos decisiones. Es muy comúnmente encontrarla en la observación, hechos de experiencia, de cualquier cosa concreta. En la conclusión e interpretación, esto surge cuando ya analizamos la información y especificamos la idea. La persuasión, esto quiere decir que aceptamos como prueba de creer de que es cierto. Implicaciones y consecuencias. La implicación me refiero a la manera que interpretamos lo que suponemos que pasará y consecuencia tiene que ver con las acciones. Definiéndolo de una forma concreta, sería: los procesos básicos del pensamiento son operaciones capaces de actuar sobre estímulos concretos, situaciones o representaciones mentales, para generar nuevas acciones motoras. Todas las ciencias y disciplinas estudian el mundo a partir del planteamiento de problemas. Las preguntas que requieren de la elaboración de una respuesta, a pesar de que se trate de un área del saber muy diferente, analizando cada uno de los factores que han provocado causas colaterales, efectos que no son detectables a primera vista, siguen siendo un método que podemos dar objetivo y un alcance específico a todo aquello que queremos solucionar. A la hora de pensar en problemas abstractos, es posible diferenciarlos entre problema convergente y problema divergente. La diferencia entre ellos es que el problema convergente, también llamado lógico o estructurado, son problemas que poseen una única solución definida y concreta, a pesar de que se pueda obtener a través del procedimiento, muy diferentes entre sí. Su nombre se debe a que dicho procedimiento al final converge en una misma respuesta, que sería la solución ideal o idónea, que en este tipo de problemas son típicos en las ciencias exactas, las matemáticas, el ajedrez, la astronomía, entre otros. Entonces, los problemas divergentes nos dice que son, en caso anterior, todos los métodos que convergían hacia una misma solución. En este caso ocurre cuando es todo lo contrario. Los métodos divergentes arrojan soluciones diferentes. A menudo contradicen entre sí, ya que en estos casos la lógica lineal no funciona. Generalmente se trata de problemas cuya solución requiere de un elemento externo, de alguno de los principios que no se contemplan o que se puede ser de distinta naturaleza. Existen 5 pasos para la resolución de problema. El primero es entender el problema. El segundo es realizar una representación gráfica del problema. El tercero es trazar un plan de actuación. El cuarto es realizar la operación que hemos deducido y el quinto es comprobar las respuestas. ¿Cómo resolver un problema mediante las analogías? Principalmente debemos de distinguir qué es un problema analógico. Quiere decir que es un razonamiento no deductivo que consiste en llegar a una conclusión mediante premisas en las que hay una comparación establecida o analogía entre conjuntos o elementos distintos. En pocas palabras, consiste en hacer uso de soluciones dadas a un problema previo para la resolución de un nuevo problema. Para resolver estos tipos de conflictos, es necesario desarrollar un establecimiento que corresponda entre los elementos de dos problemas. El problema base, cuya solución ya conocemos, y el problema meta, cuya solución buscamos. Y en la posterior adaptación de la solución del problema base al problema meta. Las personas que resuelven un problema por analogía tienen que representar el problema base. Puede que lo reciba por parte de un profesor o que tenga que recuperarlo sin ayuda desde su memoria de largo plazo. Como efecto final del proceso, puede que se produzca en la persona la inducción de un esquema. Este representará el tipo de problema resuelto y la solución en común. Inteligencias múltiples. Es una teoría que fue fundada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner
Como contrapeso a los paradigmas de la inteligencia única, propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no quiso entrar en contradicción con la definición científica de la inteligencia. Como contrapeso a ello, definió como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos valiosos para la humanidad. ¿Cuántas inteligencias múltiples están consideradas en la teoría de Howard-Gardner? Visual especial, lingüística verbal, logística matemáticas, kinestésica corporal, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista. En fin, esta teoría define la idea de que no existe un único tipo de inteligencia, sino que cada persona tiene una combinación diferente de 8 inteligencias, una más predominante que otras. Para concluir este tema, quiero regalarle una frase de Joe Waldron. No te midas por lo que has logrado, sino por lo que deberías de haber logrado con tu habilidad. Podemos decir que las habilidades del pensamiento son destrezas mentales que permiten ir más allá del conocimiento aceptado. Estas son fundamentales en distintos ámbitos de nuestra vida, pero aquí nos enfocamos en el laboral y con el fin de generar ideas y buscar la resolución de problemas. Como individuos, es esencial cultivarse, aprender a ser buenos analíticos en la búsqueda de la solución de un enigma. Siempre estar consciente de nuestro autoconocimiento, ya que favorece a nuestro crecimiento interpersonal. Esto nos permite aprender a manejar las dificultades. Es indispensable el reconocimiento de nuestro potencial y forma de aprendizaje para adquirir un potencial exquisito en el desarrollo de nuestras habilidades.